Mi nombre es Elizabeth y soy una madre soltera de 45 años de Nueva York. He criado a mi hijo Lucas sola desde que era un niño. Ahora tiene 23 años y somos increíblemente cercanos. Una fría noche de invierno, Lucas llegó a casa exhausto del trabajo y la escuela. Parecía agotado, así que le sugerí que descansara un rato en mi cama. Mientras yacía a su lado, sentí que se acurrucaba más cerca, tratando de entrar en calor. Me envolvió con sus brazos, sosteniéndome suavemente, tal como solía hacerlo cuando era más joven. Al principio parecía normal, solo una madre consolando a su hijo. Pero mientras yacíamos allí, comencé a sentir una tensión extraña e inquietante. La habitación estaba en silencio, salvo el sonido de los latidos de mi corazón. La respiración de Lucas se hizo más lenta y pensé que se estaba quedando dormido, pero luego se acercó más y me abrazó con más fuerza. Me quedé congelado, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería alejarse, pero otra parte se quedó quieta. Fue entonces cuando sentí algo inesperado, una dureza bajo la manta. Mi corazón empezó a acelerarse mientras trataba de mantener la calma, recordando a mí mismo que Lucas era solo mi hijo. Quizás ni siquiera él se dio cuenta. A medida que pasaban los minutos, la tensión entre nosotros crecía. Lucas se quedó cerca. Su respiración era constante, pero podía sentir el calor aumentando. Quise decir algo para romper el silencio, pero las palabras no me salían. Lucas se movió y levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos eran suaves, lo que me hacía sentir segura y nerviosa al mismo tiempo. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Intenté sonreír, pero solo hice que el silencio se sintiera más profundo. La mano de Lucas permaneció en mi brazo, cálida y suave. Las yemas de sus dedos se movían suavemente, despertando algo dentro de mí que no podía ignorar. Mantuve mi respiración constante, tratando de no dejarle ver que mi corazón estaba acelerado. Mientras estábamos allí acostados, me dije a mí misma que esto era simplemente una madre consolando a su hijo. Pero en ese momento de tranquilidad, solo nosotros dos debajo de la manta, mi mente seguía dando vueltas con pensamientos que parecían incorrectos pero imposibles de apartar. Lucas no pareció notar mi lucha. Él simplemente se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente, reconfortándome. Su respiración era tranquila. Sus ojos volvieron a cerrarse. Me pregunté si se estaba quedando dormido, pero entonces su mano se movió y subió lentamente por mi brazo. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y él abrió los ojos y me miró fijamente. Había una pregunta en su mirada, como si preguntara si esto estaba bien. Si sentía la misma atracción extraña que yo. Susurré su nombre. Mi voz apenas era audible. Quería detenerlo, alejarme y crear algo de distancia, pero no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como una tormenta silenciosa, construyendo en el silencio. Ninguno de los dos habló, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas, cosas que ambos sentíamos pero que no podíamos decir. Entonces, como si fuera lo más natural, Lucas se inclinó más cerca. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corría, pero no podía obligarme a dar marcha atrás. Me sentí dividida, atrapada entre mi papel como su madre y los extraños sentimientos que habían surgido. Cuando Lucas se inclinó más cerca, sentí que me quedaba sin aliento y todos los pensamientos se desvanecieron,
dejando solo ese momento entre nosotros. La mano de Lucas descansaba suavemente sobre mi hombro. Sus dedos se demoraban como si él también estuviera dudando. El mundo que nos rodeaba parecía distante y lo único en que podía concentrarme era en la calidez de su presencia, en el latido constante de su corazón. Por un momento, cerré los ojos, tratando de calmarme. Dije a mí misma que debía alejarme, romperla, cercanía que me resultaba tan confusa y abrumadora. Pero entonces sentí la mano de Lucas y moverse suavemente hacia arriba, apartando un mechón de cabello de mi cara. Fue un gesto tan simple y cariñoso, y sin embargo, me hizo doler el corazón de maneras que no pude comprender. Abrí los ojos y allí estaba él, mirándome con tanta dulzura, tanta confianza. Su rostro estaba tan cerca y podía ver cada pequeño detalle. Las pequeñas pecas, la suave curva de su boca, la forma en que sus ojos buscaban los míos. Había una vulnerabilidad en su mirada que coincidía con la mía, y pude ver que él estaba tan perdido en ese momento como yo. Nos quedamos así, suspendidos en el silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi mente era un torbellino de preguntas, dudas y cosas que no podía entender. Pero el cuerpo no se movía. Me sentía atraída por él, por esta persona que había criado. Y, sin embargo, en ese momento lo sentí como alguien completamente nuevo para mí. Justo cuando pensé que quedamos congelados en ese silencio para siempre, Lucas se apartó ligeramente, rompiendo el trance. Él apartó la mirada, casi avergonzado, y dejó escapar una risa temblorosa, frotándose la nuca. Me devolvió a la realidad y me hizo darme cuenta de lo cercanos que habíamos sido. Respiré profundamente, intentando calmar la oleada de emociones dentro de mí, esperando que no se hubiera dado cuenta. Lo siento, mamá, dijo en voz baja, con la voz llena de incertidumbre. No quise hacerle justicia a la rareza que causé. Evitó mi mirada, y pude ver un atisbo de color en sus mejillas, como si estuviera lidiando con la misma confusión que yo. Quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí incómoda con mi propio hijo. Extendí la mano, la puse en su hombro y le dediqué una pequeña sonrisa, esperando que eso aliviara la tensión. Está bien, Lucas, dije con voz suave y firme. Simplemente está bien. Hemos sido solo nosotros por tanto tiempo, probablemente ambos. Nos sentimos un poco perdidos. Lucas asintió y pude ver un destello de alivio en sus ojos. Entonces, justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, sonó el timbre. El repentino sonido nos devolvió a ambos al presente, rompiendo cualquier hechizo que hubiera existido entre nosotros. Me levanté rápidamente, con el corazón aún acelerado, y me dirigí a la puerta, agradecida por la interrupción. Cuando abrí, encontré a nuestro vecino Mark. Está allí de pie. Mark siempre había sido amable, alguien con quien podía contar cuando necesitaba ayuda. Sonrió, pero sus ojos se posaron en mí un poco más de lo habitual, y me di cuenta de que aún tenía esa extraña energía del momento con Lucas. Sentí una extraña oleada de alivio y por un momento me relajé. Oh, gracias, Mark, respondí sonriendo. La verdad es que hace un poco de frío en casa. Te agradecería mucho que
arreglaras la calefacción. Mark entró y sentía a Lucas, observándonos desde el pasillo, con el rostro indescifrable. Lo miré y, por un segundo, vi algo en sus ojos, un destello de celos, aunque intentó disimularlo. Rápidamente me sorprendió, dejándome con la duda de si sentía algo más de lo que quería admitir. Mark se movía, comprobando la calefacción y haciéndome preguntas sobre cómo estaban las cosas en casa. Charlamos un poco, pero él no dejaba de mirar a Lucas, que permanecía callado, observándonos, con una intensidad extraña. Sentí su incomodidad, lo que añadió una nueva capa de tensión. Así que fui a mi habitación. Me senté en el borde de la cama y repasé todo lo sucedido. No podía ignorarlo para siempre, pero tampoco sabía cómo afrontarlo. Justo entonces, oí un suave golpe a la puerta. El corazón me dio un vuelco, preguntándome si Lucas habría vuelto. Pasa, dije, intentando mantenerla. Voz firme. Lucas abrió la puerta y entró. Su rostro era indescifrable. Se acercó y se sentó a mi lado, mirándose las manos. Nos quedamos en silencio un momento, con el aire cargado de todo lo no dicho. Mamá, empezó finalmente, con la voz casi en un susurro.